Bienvenidos a todos. Gracias por estar presente en una de las charlas científicas de la Red Boliviana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial. Quiero presentar al licenciado Bruno Ceballos, de Perú. Es un investigador científico con experiencia en percepción remota, exploración subacuática, desarrollo de biotecnología y seguridad alimentaria, ganador del premio de South American Space Leader Award del 2023 del Space Generation Advisory Council y líder científico del proyecto Fisher X. Candidato a optar el grado de maestro en gestión de riesgos de desastres por el Centro de Altos Estudios Nacionales, MINDEF-PCM, y recientemente involucrado en el sector biomédico en el rubro de diagnóstico in vitro especializado. Bienvenido, Bruno, y adelante. Gracias, Nicole. Gracias por la presentación. Sí quería aclarar que aún no soy licenciado propiamente. Aquí, en realidad, los biólogos no son licenciados. El título profesional es de biólogo, en mi caso es de biólogo marino por mi especialidad. Y en realidad ahorita mi grado es de bachiller. Pero ya, bueno, ya sacaron el flyer, así que no importa. Eso Ok. sí, me estoy titulando ya próximamente. Justo mañana sustento mi tesis de titulación. Los que quieran asistir están invitados. Es abierto, me avisan. Nos pasas el link y Sí, lo ya les compartimos. comparto. Gracias, Bruno. Y bueno, comparto pantalla. ¿Me puedes confirmar ahora si se ve en pantalla? Sí, sí, se puede ver. Por favor, les pido Ok, que puedan apagar sus micrófonos, los miembros de la reunión. Eso está bien. Gracias. Ahora sí, adelante, Bruno. vale. Gracias, si se me va la conexión, mil disculpas, no sé qué pasa. Bueno, les voy a presentar hoy día esta investigación que hice junto con un grupo de ingenieros de diferentes universidades y disciplinas de la ingeniería de Perú, em, como una colaboración más académica y bueno, que ha evolucionado ahora a un proyecto de desarrollo. Estamos dándole la onda de un startup en momento. La idea es generar un prototipo en algún punto, ¿no? Pero es que nace a partir de justamente esta perspectiva que tuvimos acerca de la exploración planetaria, particularmente de mundos oceánicos. Bueno, les presento el proyecto, es Fisher X, que es nuestro concepto, inspiración aplicada a la exploración de mundos océanos. Justamente el grupo que formamos ahora se llama Aries Peruvian Research Group, y ahora más adelante les voy a mostrar los rostros que conforman este grupo. No somos muchos, somos creo que 6 de momento, y estamos justamente reclutando, así que a los que les interese, por favor, no duden en contactarme más adelante. Bueno, este proyecto fue presentado en el IAC como un resumen inicialmente. El proyecto todavía estaba en una fase muy inicial para el 2020 más o menos. Claro, era pandemia. De hecho, a ellos los conocí a todos virtualmente. Comenzamos a conversar, hicimos un par de reuniones y se generó pues esta iniciativa de hacer un trabajo, un artículo científico, em, dando un análisis, ¿no?, a la robótica y a los avances de la robótica en general, ¿no?, que se están haciendo alrededor de misiones acceso-oceánicas en el sistema solar, fuera de la Tierra me refiero, ¿no? O sea, de mundos océano, que es un concepto nuevo que justamente ha ingresado con bastante fuerza en la última década. Y de hecho en el IAC, en el International Astronautical Congress, varios conocerán, creo que Nicole ha sido en un momento, ¿no? Bueno, ese congreso es uno de los congresos más grandes del mundo en astronáutica, astronomía, ciencias planetarias. em, y bueno, en esta edición del IAC 22, que se dio en París, abrieron un simposio, una sección especial, ¿no?, en el simposio de exploración del sistema solar, que era Mundos Océano. Y bueno, nos llamó mucho la atención y postulamos porque justo entraba perfectamente en lo que habíamos estado conversando, ¿no? Aún era algo bastante eh, reciente para ese entonces, ¿no? Pero justamente la aceptación del Congreso, más o menos a inicios del 2022, a mí personalmente me dio toda la motivación como para llevar
más allá de este proyecto, ¿no? Y bueno, hay ciertos avances. El paper básicamente, bueno, me pueden pedir el paper cuando quieran. El paper, ¿qué pasa? Que está en los proceedings de la IAC, en las actas, publicado, es Scopus incluso, pero el tema es que como los proceedings de la IAC están en suscripción, no son libres, no son open access, entonces así nomás no se puede acceder, pero yo tengo los derechos, así que en cualquier momento alguien me escribe o lo solicitan desde ResearchGate y yo se los puedo mandar libremente. Y bueno, el paper en sí empieza algo así, ¿no? Hace una introducción a la ciencias planetarias, a la búsqueda de vida particularmente, ¿no? Cuando hablamos de búsqueda de vida, nos referimos a la búsqueda de vida en general, no tanto dentro como fuera de la Tierra. Claro que conocemos la vida como la conocemos, porque vivimos en la Tierra y compartimos hábitats, compartimos el espacio y el tiempo con la vida como la conocemos, animales, plantas, microorganismos, parásitos de todo tipo, ¿no? Los biólogos básicamente nos dedicamos a estudiar este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué sucede con la vida más allá, ¿no? Para estudiar la vida fuera del sistema solar, o mejor dicho, en el sistema solar fuera de la Tierra, necesitas conocimientos un poco más avanzados, ¿no? No solamente dentro de la biología. Incluso necesitas colaborar con profesionales de muchas otras disciplinas. Y esto, bueno, ya tiene tiempo en realidad, ¿no? Se destaca el trabajo de varios profesionales y bueno, que han sido pioneros también en su tiempo, como Galileo, que fue uno de los primeros en observar la Luna con los telescopios más avanzados de su época, y incluso a él se le atribuye el descubrimiento, ¿no? De las lunas galileanas, las lunas, por eso son galileanas, ¿no? Por Galileo, de Júpiter, las 4 lunas más grandes que tiene. Él, de hecho, con estos primeros telescopios avanzados, para su época, pudo tener la capacidad de observar con mayor detalle, ¿no? Las características geomorfológicas de la Luna y como veía montañas, cráteres, formaciones a gran escala que hacían, que se parecían mucho, ¿no? A lo que son los valles, las montañas, etcétera, que hay en la Tierra. Él comenzó a hipotetizar, ¿no? Si es que en la Tierra tenemos este tipo de formaciones y en la Tierra tenemos bosques asociados a estas formaciones, la vida cambia, ¿no? De acuerdo a pisos altitudinales, de acuerdo a la latitud de donde se encuentra esta formación, la geografía en sí, ¿no? ¿Por qué en la Luna no podría ser así, ¿no? En esta época em, todo era muy influenciado por la religión, ¿no? Era una visión muy creacionista. Entonces, a él se le ocurría, ¿no? Si es que Dios puso vida en una geografía como la terrestre, y si la geografía de otros mundos, como por ejemplo la Luna, o más allá, es similar, ¿por qué no habrá puesto vida en estos lugares también, ¿no? Y claro que no fueron ideas muy recibidas o muy bien difundidas en su época. Ya saben lo delicado que era tener estas ideas em, revolucionarias. Y bueno, al final él acabó siendo uno de los padres de la revolución científica galileana. Em, Estas ideas pues fueron de las primeras en sí que fueron ingresadas, ¿no? O fue uno de los puntos clave, uno de los hitos dentro de la historia de la búsqueda de vida, porque incluso puede ser rastreada más allá, ¿no? Hasta los primeros atomistas, Platón incluso creo que en algún momento también habla de ello, em, pero este fue uno de los hitos, porque ya había búsqueda de vida a un nivel de observación, a un nivel de herramientas y tecnología, ¿no? Para búsqueda de vida fuera de la Tierra, es decir, telescopios considerablemente avanzados. Mucho después ya estas ideas de búsqueda de vida eran cada vez más recibidas o más aceptadas
como más adoptadas por distintos científicos, especialmente astrónomos observacionales, que tenían la capacidad de acceder a telescopios mucho más avanzados que los que tenía Galileo en su época, ¿no? Ya capaces de, por ejemplo, poder hacer observaciones en Marte, ¿no? Como este señor. De ahí sale el fenómeno de los canales en Marte. En su época causó furor, porque hubo un científico que básicamente encontraba formaciones que se asemejaban a lo que eran canales de irrigación, o él hipotetizó que era eso, ¿no? Y que cambiaban en el tiempo incluso. Entonces decía que posiblemente esto era debido a una civilización que está en Marte y que está modificando la geografía a su beneficio para poder cultivar, para poder aprovechar el agua, los recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero bueno, la cosa fue que al final, con estudios un poco más avanzados, se dieron cuenta de que no era tanto así, de que eran formaciones naturales propias de la dinámica abiótica, ¿no? De la geoquímica, ¿no? Geofísica de Marte. Y bueno, medio que quedó como en ridículo ese señor, pero también fue un gran hito en la historia de la ciencia y de la búsqueda de vida, porque de esta manera la búsqueda de vida pasó a ser, pasó a ser, ¿cómo se dice? Em, más tomada con más cautela, ¿no? La, hay una palabra, bueno, ya, sí, entró a ser evaluada con mayor rigor, ¿no? A nivel de la ciencia por el método científico. Em, y, y desde entonces, ¿no? Han habido grandes avances. Hemos podido tocar la Luna, hemos podido incluso enviar sondas a Marte, enviar sondas a Júpiter, más allá incluso del cinturón de asteroides. Em, tenemos una sonda que todavía está activa, la sonda más lejana que tenemos en este momento, que sería... em, ay, se me fue su nombre. Bueno, en fin, tenemos varias sondas, ahora más adelante vamos a ver algunas de las más importantes, em, que están en los confines del sistema solar en este momento. Y gracias a esa información que hemos recopilado, ¿no? Conocemos un poco más del sistema solar, de lo que nos permite a nosotros estar vivos, lo que ha dado lugar a la vida, no solamente humana, ¿no? Sino la vida en general como la conocemos. Perdón. Y con todo este conocimiento ahora sabemos que, bueno, es muy difícil para nosotros salir del sistema solar. Es muy complicado a nivel físico, hay muchas limitantes tecnológicas. Pero a nivel del sistema solar, es decir, hasta los planetas interiores, ¿no? Tenemos mucho conocimiento. Incluso más allá del cinturón, también hemos enviado varias sondas, ¿no? Que nos han dado muchos datos y ahora sabemos que la zona habitable del sistema solar, que es donde encontramos agua líquida, o es posible que exista agua líquida, ya no solamente se extiende em, entre Venus y la Tierra hasta Marte, ¿no? Ya va mucho más allá, es que al inicio se pensaba esto, ¿no? La habitabilidad está relacionada a la presencia de agua líquida. El agua líquida solo es posible que exista a cierta distancia de la estrella. Y bueno, hay una zona, pues, que es la zona Goldilocks, que es donde se encuentra la Tierra, y es por esta razón que tenemos agua líquida en la superficie, ¿no? Entonces, más cerca ya no se puede porque la radiación es muy alta, y más lejos tampoco, porque eh, ya encontramos agua en forma sólida, ¿no? En otras formas, en forma de hielo, en forma de gases, incluso, ¿no? Vapor. Pero agua líquida es mucho más difícil, especialmente en la superficie, ¿no? Se hipotetiza por ahí que Marte puede tener agua líquida dentro, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero ¿qué pasa ahora con todo el conocimiento que hemos tenido desde hace las últimas décadas principalmente? Ahora sabemos que esta zona habitable ya no está solamente en esta pequeña sección del sistema solar, sino que puede haber agua líquida por muchos otros fenómenos, ¿no? Eh, por ejemplo, interacciones entre el satélite y el planeta hospedero,
la dinámica geoquímica, geofísica de cada luna o planeta en sí, ¿no? Por ejemplo, la composición del mismo, si tiene un núcleo activo, interior, ¿no? Si hay, por ejemplo, presencia de magma o ese tipo de materiales, elementos que generan calentamiento radiativo, etcétera. Hay un montón de eh, factores que pueden ahora hacer posible que el agua líquida exista hasta donde sabemos, ¿no? Más allá de la zona Goldilocks estándar que conocemos para el sistema solar. Y este es el caso justamente de los eh, mundos océanos, ¿no? Un mundo océano que básicamente es un cuerpo celeste que definitiva, provisionalmente o potencialmente puede albergar una capa de agua líquida en su interior, em, sea en zonas muy específicas o sea alrededor del globo, ¿no? O sea, a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y se sabe que hay muchos cuerpos hoy en día que podrían tener estas características, ¿no? Que, em, por ejemplo, o que tienen estas características o que lo tuvieron en algún momento, ¿no? Se cree que, por ejemplo, Martes o Ceres son mundos océanos relicto, es decir, que en algún momento tuvieron agua líquida, sea en la superficie o sea en su interior. Em, y de hecho en Marte ya hay muchas evidencias de que hubo hasta maremotos, hay papers muy interesantes que hablan de eso, ¿no? Rocas que no deberían estar ahí y la única explicación es que haya habido un evento a gran escala con movimiento de fluidos y, bueno, incluso sedimentación, ¿no? Que solamente se explica por la presencia de agua líquida, ¿no? Y no solamente un poquito, sino que en grandes cantidades. También hay distintas líneas de evidencia que apuntan a que Europa, Enceladus o Titán poseen agua líquida, ¿no? Y Ganímedes, Calisto, Dione incluso también, y teóricamente otros cuerpos más allá del cinturón de Kuiper que también podrían tenerlos. Eh, Hasta Plutón se hipotetizaba en algún momento, ¿no? Pero en fin, de momento, para mí y para, bueno, varios científicos de verdad, mucho más reconocidos en esta área, uno de los cuerpos del sistema solar, uno de los cuerpos catalogados como mundo océano más importantes es Europa. Uno porque varias líneas de evidencia apuntan a ello, ¿no? Sondas, telescopios, incluso por ahí observaciones, ¿no? Por telescopios que hay eyecciones representativas, ¿no? De eyecciones de geysers que, bueno, básicamente em, tiran agua que se vaporiza o salen fragmentos con ya a nivel, ya en forma sólida, ¿no? Como orgánicos, etcétera, ¿no? Pero en Europa también se ha visto esto. ¿Y qué pasa? Que Europa, de todos estos cuerpos, es el que está más cerca. Tenemos también el Ceres o Marte, ¿no? Pero es de los que son posiblemente océanos existentes. Europa, de momento, es uno de los más cercanos, por así decirlo, ¿no? Como comenté, en algún momento se hizo un estudio, seguramente lo habrán visto, en donde en Marte eh, se detectó la posibilidad de una capa de agua líquida, ¿no? Algo a los 10 kilómetros, algo por el estilo, 10 o 30, no me acuerdo. Pero hay líneas de evidencia que apuntan que en Europa, muy por encima de estas distancias, ¿no? Casi en la superficie, uno podía encontrar bolsillos de salmuera, ¿no? Así como se encuentran aquí en Islandia. Y esto debido a muchos factores, ¿no? Europa, las lunas galileanas en sí, ¿no? Las lunas que observa Galileo en su época, tienen una dinámica em, orbital bastante interesante. Es una, un patrón Laplace, o Laplace. Básicamente están coordinadas, si se podría decir así. No, no exactamente, ¿no?
aquí abajo, no sé si pueden ver mi mouse, podemos ver más o menos cuál es la dinámica que siguen, ¿no? Las lunas. Cada tanto estas coinciden y se alinean con respecto al planeta. Y esto, las órbitas, por supuesto, no son completamente eh, circulares, ¿no? Son eh, ovaladas, que se alinean o coinciden, hay un jalón gravitacional, ¿no? Y algo muy interesante de estas lunas y particularmente de Europa es que está bloqueada con respecto a Júpiter, ¿no? Siempre la misma cara, siempre mira a Júpiter y eso hace que este jalón gravitacional eh, genere una diferencia muy marcada entre la zona que le da la cara y la zona que no. Aquí hay básicamente un evento a gran escala de fricción y esto se supone que promueve la existencia o la salida de calor desde el interior de Europa y la presencia, por lo tanto, de una capa que puede variar, ¿no? En ubicación y también, bueno, varía en el tiempo, definitivamente, pero se cree que es posible que se mantenga hasta cierto punto en ciertas partes, ¿no? Estable esta capa de agua, completamente congelada, ¿no? Y con una composición también muy, muy compleja, porque Europa está continuamente bombardeada por la radiación eh, de que emite Júpiter, justamente, sí, y la radiación cósmica en general, ¿no? Es un ambiente bastante hostil, en realidad la superficie. Conocemos todo esto porque ha habido muchas ondas que nos han dado eh, información desde hace mucho, pero sí, me refería a la boya que ahorita está en los confines del sistema solar. Pero tenemos información del sistema Júpiter-Europa, el sistema de Júpiter como tal, desde las Pioneer en el 73, ¿no? En los 90 y tantos, 80, 90 en realidad, ¿no? Tuvimos datos de Galileo con un gravitómetro también. Esto fue básicamente la línea de evidencia más importante en su época que nos eh, sugirió que básicamente por la distancia a la que orbita Júpiter, por las masas y volúmenes calculados, la única explicación es que haya agua líquida, ¿no? Es básicamente no hay una respuesta, otra respuesta lógica sin que no involucre agua líquida para este fenómeno que se encontró, ¿no? Con los datos obtenidos. Después también está la casina Huygens, que da datos atmosféricos basados en imágenes, incluso más recientemente la sonda New Horizons, que estuvo también orbitando durante un tiempo el sistema Júpiter, la misión Juno, que se aplazó hasta el año pasado y creo que hasta sigue activa, no estoy muy seguro de cuántos flybys iba a ser más, pero nos dio imágenes muy muy bonitas y bueno, de gran valor científico por supuesto, de Júpiter y de Europa precisamente porque justamente se extendió para darle varias vueltas a Europa y tomar datos que hasta el día de hoy se siguen analizando. Ahí salen varias tesis doctorales por lo menos. Europa Clipper, que bueno, ya se lanzó Europa Clipper, si no me equivoco, y luego Soyuz, que bueno, están destinadas a esta década, y para la siguiente década ya se proyecta que deberíamos estar mandando, si no es un lander, eh, al menos un satélite o una sonda que pueda soportar un poco más de tiempo, ¿no? Orbitando y tomar datos de mayor calidad, pero en realidad ahorita hay ideas un poco más atrevidas que incluso proyectan no solamente aterrizar, no con un lander, sino perforar hasta cierto punto justamente estas ondas, Clipper y JUICE, nos van a dar datos van a mapear la superficie, van a tomar muchos datos de
que van a ser muy útiles para las siguientes misiones y que nos van a indicar básicamente dónde perforar, porque lo que se quiere es eso, ¿no? Justamente la mejor forma que tenemos hoy en día de confirmar que un ambiente es habitable es estar ahí y tomar datos in situ, porque uh, indirectamente, bueno, es parte del método científico, ¿no? Las observaciones, mientras más confiables sean, eh, mayor soporte tienen en la comunidad científica. Y además, tener una muestra de agua y poder analizarla in situ es algo invaluable, que nunca se ha hecho fuera de la Tierra, ¿no? Eh, entonces, esta es una gran oportunidad que tenemos. Eh, por muchas razones que más adelante estaré comentando. Por ejemplo, les adelanto, Charles, no, es McKay, Chris McKay, uno de los padres de la astrobiología, en varios de sus escritos menciona sobre la segunda génesis. Entonces, ¿qué significaría encontrar vida fuera de la Tierra y particularmente en una luna de Júpiter, una luna de Saturno como Europa o Enceladus? ¿Qué significaría que esta vida tenga material genético como el nuestro o que tenga un material genético que sea muy distinto? Porque definitivamente tendría que tener material genético, ¿no? Si es la vida como la conocemos. Si es otro tipo de vida, pues ya no estamos hablando de nada, pero en realidad a nivel de filosófico, ¿no? Incluso qué significaría el hecho de estar emparentados con la vida de ese tipo. ¿Realmente existe la abiogénesis, ¿no? Puede haberse originado la vida de la nada en ese punto, o compartimos algún origen en común con la vida que hay fuera de la Tierra, en este caso en Europa o en Enceladus. Hay muchas preguntas ahí que rayarían a la comunidad científica durante los próximos 100 a 200 años. Entonces eso sería una nueva revolución, definitivamente. Por eso es todo este show. En fin, la cosa es que tenemos muchos robots que se han hecho adaptados al ambiente acuático. Incluso hay robots todoterreno que vuelan, son anfibios, robots que perforan el agua. Incluso muchos han sido, tienen características bioinspiradas, como por ejemplo la probóscide del NXI Small. La probóscide es como una extensión de la boca que tienen varios artrópodos, incluso, sí, artrópodos principalmente, y también el Mintos, ¿no? También el EELS, que es un prototipo del JPL de la NASA, que básicamente es similar a una serpiente o a una eel, no me acuerdo qué era esas eléctricas, ¿cómo se llamaban? Bueno, en fin. Y si lo ven, ¿no? Es una serpiente básicamente que incluso nada, ¿no? Es anfibia. Y también hay otros que son completamente acuáticos, como por ejemplo Sunfish, ¿no? Que justamente tiene la forma de un sunfish, de un mola, y tiene un nado bastante particular que es un poco versátil en términos de movimiento y flotabilidad, ¿no? Ha sido diseñado específicamente para cuevas y ha sido probado. Es uno de los prototipos actuales que han sido probados en terreno más avanzados que existe, porque tiene múltiples capacidades. Justamente los creadores de Sunfish hacen una comparación con otros prototipos que han sido propuestos como UAVs, como vehículos autónomos no tripulados, acuáticos, con capacidades de exploración de mundos oceánicos. Y esas capacidades en realidad básicamente son el despliegue a través de hielo, a través del hielo, es una perforación básicamente, navegación autónoma, exploración autónoma, búsqueda de vida, y esto es todo un tema, hay demasiada tecnología al respecto. Toma de muestras, ¿no? Y eso es docking, como se dice, rendezvous, que es básicamente retornar a la nodriza, a la nave madre, de forma autónoma también.
Todos estos tendrían inteligencia artificial y muchos softwares que, claro, que serían apoyados por controladores hasta cierto punto, ¿no? Pero necesitan mucha autonomía, ¿no? Es decir, que no estén completamente, eh, que no dependan de la presencia humana directamente en campo para hacer todas estas cosas. Que no sean herramientas o wearables, ¿no? Más, sino que sean robots en sí, completamente autónomos. Y de hecho, ningún prototipo hasta el momento cumple con todas estas características. Sunfish cumple con las primeras tres, por ejemplo, ¿no? Artemis, que es otro, también tiene unas 5, ¿no? Creo que es el que más tiene hasta el momento, ¿no? Y Endurance, Depth también han sido probados en campo, ¿no? Pero no tienen todas estas capacidades. Y los que tienen búsqueda de vida son los que menos hay. Justamente solamente Depth eh, tiene capacidad de colectar muestras, incluso analizarlas in situ hasta cierto punto, muestras de plancton, igual Artemis, pero el resto no. Es muy difícil en un solo robot que debe ser lo más pequeño posible todo esto, colocar propulsión, colocar inteligencia, comunicaciones, energía, sensores, bueno, es un mundo. Pero hay una propuesta de Ethan Schaller de NASA que ha sido financiada por el NIAC, que básicamente ellos proponen a ese concepto, ¿no? Que es SWIM. Es, me acuerdo, ¿qué significaba SWIM? Era micro, creo que era small, no me acuerdo qué significaba SWIM, pero también es un acrónimo. La cosa es que SWIM es esto, justamente un nadador en miniatura que puede ser desplegado justamente a partir de un cryobot que vendría a perforar el hielo hasta llegar a una zona en donde se detecte agua líquida, ¿no? En ese punto, el cryobot despliega a SWIM para alejarse de la zona impactada por la perforación, por el acceso, ¿no? Hacia zonas más vírgenes en donde y en su trayecto poder mapear, tomar datos, comunicarse con la nodriza o con otros robots hermanos que tengan, ¿no? Que hayan sido desplegados en simultáneo. Se pretende hacer esto en algún punto de aquí a unos 30 años por lo menos eh, para las siguientes misiones y bueno, esto el impacto, ¿no? Que se tiene y justamente por qué, la razón por la que existe este prototipo que tiene que desplazarse, ¿no? Lejos de la perforación, es porque se va a generar un impacto enorme y posiblemente irreversible, particularmente en las zonas muy cercanas a la perforación como tal. En las ciencias marinas, a diferencia de otras ciencias o bueno, proyectos de investigación, generan impactos muy sencillos. Incluso no generan impacto, a veces es toda una logística. Aquí tenemos unas imágenes de mi asesor de tesis, es Bernabé Moreno. Él es un científico polar. Este es un video que tomó en la Antártida con una cámara yo-yo desde un Zodiac, si no me equivoco. Y bueno, básicamente en su afán por tomar datos de eh, la composición del evento, del suelo marino, la fauna y el ecosistema en sí, ¿no? No calcula bien o creo que, bueno, simplemente sucede esto, ¿no? Que al tocar el suelo, esta cámara yo que tiene soportes, levanta sedimento. Y al levantar sedimento se ciega a sí mismo en la otra cámara. Y al mismo tiempo impacta sobre la biota que está presente en ese punto. Entonces cualquier animal que estuvo por ahí, sea grande o pequeño, se fue nadando, se fue corriendo porque detectó de inmediato esta perturbación. Y es natural, es un reflejo natural de los animales móviles alejarse, ¿no? De la perturbación. Cambió la biogeoquímica, la zona, cambió el pH inmediatamente. Esta zona probablemente haya generado problemas a nivel de supervivencia para ciertas especies que sean muy sensibles. Y en la Antártida, justamente la mayoría de las especies son así, muy, muy sensibles, porque la dinámica es completamente distinta. El frío y las condiciones en sí, ¿no?
hacen que el crecimiento sea muy lento, que la resistencia también a otras variables que no sean la temperatura o la salinidad, por ejemplo, no tengan tanta tolerancia a otras variables, ¿no? Porque ya son muy tolerantes a estas. Entonces, bueno, por eso es muy importante considerar esto de hacer ciencia y a la hora de diseñar, especialmente herramientas como esta tan avanzadas. Nosotros nos dimos cuenta de una debilidad del swim. No sé si ven, pero aquí básicamente este robot tiene una propulsión basada en turbinas. Y las turbinas, si es que alguna vez han visto una turbina bajo el agua, son como los motores fuera de borda comunes, ¿no? Tienen propelas. Generan mucha perturbación, tanto en la superficie como debajo de la superficie, son, están muy abajo. Y esto, pues, puede ser contraproducente a la hora de buscar vida y alejarse de la zona perturbada por el acceso. De hecho, en su informe, ellos, Schaller y equipo, desarrollan, ¿no? Justamente alternativas o exploran alternativas para resolver este problema, pero no irían muy lejos y deciden darle más fuerza a todo el tema de la inteligencia, a los sensores, que también es un campo muy, muy avanzado. Dejan de lado un poco esto de la propulsión, ¿no? Porque sí hay propulsión muy inspirada y la consideraron en algún punto dentro de las alternativas, pero no llegó más allá porque, bueno, en fin, nosotros justamente nos enfocamos en esto, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar al prototipo o a un prototipo, a un concepto que justamente tenga todas estas capacidades como Swing, pero que tiene esta debilidad? Básicamente, cambiar este sistema de propulsión. Usamos para los métodos del desarrollo y justamente nuestro trabajo, ¿no? Hicimos un análisis de necesidades, exploramos las necesidades del concepto y el sistema en sí, y definimos el concepto en base a lo encontrado, ¿no? Buscamos alternativas, nos basamos, ¿no? En estas tablas. Esta tabla la hicimos nosotros. Justamente ha sido una recopilación de datos, un estudio de sonda por sonda, a ver qué características tiene, qué tamaño tiene para comenzar, peso, capacidades, algo muy similar a lo que hicieron los creadores de Sunfish para presentar su prototipo a nivel de propuesta para exploración en mundos océanos, ¿no? Y las zonas más avanzadas básicamente del mundo sirvieron como inspiración para darle con este concepto al que llegamos, ¿no? Que es FisherX, incluido Swim, ¿no? Que es como la plataforma de desarrollo tecnológico última. Ajá. Y bueno, ¿cuál fue mi labor aquí? Yo no soy ingeniero. El resto del equipo sí eran ingenieros de distintas áreas, de hecho. Ellos básicamente ponían mis pies sobre la tierra y yo volaba con mil cosas, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos esto, cambiamos esto, añadimos esta cosa del robot acá? Me decían, no, concéntrate en resolver el problema. Y efectivamente, ¿no? Al final el problema era que tenemos una propulsión que es muy eh, disruptiva con el ambiente. Y en la naturaleza encontramos sistemas de propulsión que son todo lo opuesto, que son completamente efectivos en términos de no impactar el ambiente. Por ejemplo, los peces de grandes profundidades, por su historia natural, por su estilo de vida, hábitats, alimentación, influencia de predadores, etcétera, su historia natural, han desarrollado distintas características que hoy en día les permiten evitar ser detectados, tanto por presas como por potenciales predadores en completa oscuridad. Incluso eh, ellos estando muy pegados al sedimento, que ya saben, el sedimento son partículas muy finas que van cayendo como nieve marina y se asientan en el fondo, pero cualquier perturbación mínima los levanta y genera gradientes físico-químicas, redox, que son fácilmente detectables por presas,
Si la presa escapa, el pez ya no puede comer. En este caso, si este pez se mueve y genera esta em, perturbación, incluso un predador puede venir porque le llama la atención. Entonces, hay especies que han desarrollado nados muy particulares, como lo es Soliparis siswiti osweier, que es un pez de gran profundidad. De hecho, es el pez que se ha encontrado a mayores profundidades en el planeta, en la fosa de las Marianas. Em, y su nado, a mí en verdad me interesó muchísimo porque básicamente había visto ciertos videos y justamente, ¿no? Ven que está muy pegado al segmento y no genera perturbaciones. Ahí está cazando, le han puesto un cebo, si no me equivoco, pero así se alimenta. Él se alimenta de unos crustáceos que están enterrados en el sedimento y los detecta justamente porque él mismo no genera perturbaciones que le alteran a él mismo la percepción del entorno. Evita ser detectado por predadores y también por las presas mientras éste las detecta a ellas a través de su movimiento, pequeñas vibraciones, ¿no? Tienen muchísimos sensores eléctricos y químicos, etcétera, células muy especializadas, en fin. Pero todo esto mediado a través de su movimiento. ¿Y qué pasa? Que el mundo del movimiento de los peces es increíblemente complejo. Hay divisiones, hay clasificaciones, ¿no? Como en la cuerpo-cola, también está la clasificación aletas medianas y pares, y ambas categorías mezcladas generan subcategorías, ¿no? Porque hay distintas posibilidades o combinaciones dentro de estas. Dependiendo de... Y un pez puede al mismo tiempo eh, cambiar, ¿no? El movimiento de sus aletas sobre su cuerpo para generar distintos modos de nado, como un modo de maniobras, un modo de aceleración o un modo de crucero, ¿no? Así como los carúmenes. Es una locura. Y bueno, la cosa es que sí, este pez, yo básicamente hice un análisis porque no había sido catalogado hasta este trabajo. Es un análisis basado en imágenes, en videos y muchos otros GIFs como estos, en donde se colocaba pues ROPS y se ponía un cebo y se les observaba interactuando con el ambiente. Y básicamente no correspondía a ningún nado que se había identificado previamente, ¿no? Es decir, no había una especie que tenga completamente el mismo tipo de nado. Esto era, para mí fue muy interesante porque es describir un nuevo tipo de nado, ¿no? Em, que, bueno, al final yo le puse como nado lipariforme, que es el, el nado de los lipáridae o los peces de grandes profundidades. Em, y hay hoy en día muchos robots que han sido diseñados em, basados en biomimética o bioinspiración, ¿no? Que intentan imitar por completo, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de una raya, el movimiento de un tiburón, de un atún de grandes velocidades, o de un pez de arrecifes que son así bastante, no sé, un caballito de mar, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Movimientos raros, ¿no? Pero no hay ningún robot, así como justamente por el hecho que no se había descrito antes el movimiento de este pez, tampoco había ningún robot que haya imitado un movimiento similar o que tenga la funcionalidad que tiene este pez. Y eso nos interesó muchísimo y nos dio mucha más motivación para continuar con este trabajo, porque es bastante innovador. ¿Qué sucede? Que este pez tiene un nado completamente ondulatorio, es decir, que el movimiento con la cabeza, o sea, desde aquí hasta aquí, es completamente ondulatorio, y el de las aletas pectorales y pareadas, o sea, medias y pares, las medias son estas que están aquí arriba y abajo, y las pares son estas, tampoco, también son completamente ondulatorias, siempre ondulan, no sé si lo ven por aquí, siempre están en ondulación, y el movimiento típico de los peces es oscilación, ondulación, y estos siempre están ondulando en todo el tiempo, ¿no?
también tiene distintos modos y todo esto, ¿no? Pero a las finales no había hasta la fecha una clasificación, ¿no? Que indique un movimiento completamente ondulatorio. Esto fue básicamente la primera descripción que hicimos de un pez que es completamente ondulatorio y también el primer concepto robótico basado en un movimiento completamente ondulatorio. Aquí le pusimos FisherX, que significa robot explorador de habitabilidad in situ propulsado por aletas. Aquí este es como un concepto animado que hicimos hace poco para un flyer. Pero más o menos así debería quedar. Espero, en un momento. Aún estamos dándole bastante fuerza al tema de el control y aplicaciones, ¿no? A hacer esto en Latinoamérica ya se imaginarán lo difícil que es. Pero y también estamos peleando porque no siguen la idea por ahí. Bueno, creo que es algo que escapa de nuestro control, ¿no? Pero siempre estamos buscando hacer colaboraciones, en desarrollar partes, aunque sea como para poder generar financiamiento, ese tipo de cosas. En fin, este fue uno de los primeros conceptos que desarrollamos. Eh, Hasta ahora ya ha cambiado bastante. Pero sí, ese fue uno de los primeros diseños de José Napam, que es parte del equipo basado en el plan corporal del pez, ¿no? Hicimos unas cuantas modificaciones, básicamente una cápsula principal que va a tener un sistema de propulsión basado en aletas pares y también una cola, por así decirlo, una caudal que en realidad en el pez ya es, como se dice, ha perdido funcionalidad. Es un relicto básicamente. Y aquí algunos datos del pez, ¿no? El movimiento cuerpo-cola es el tipo subcarangiforme, que es un tipo, eh, aquí lo ves, subcarangiforme, ¿no? Es decir, la parte dura del cráneo, ¿no? Hasta el inicio de la aleta caudal, no, perdón, de la aleta, se me olvidó, la aleta de arriba, que es hasta donde está la estructura del cráneo, no se mueve, ¿no? Y solamente se mueve desde la columna hacia atrás. Entonces el pez puede estar con la cabeza quieta, como ven acá, y moviendo el resto de su cuerpo para darle estabilidad y poder darle maniobrabilidad, ¿no? Esa es la razón por la que tiene tanta maniobrabilidad este pez. Y el diodontiforme balistiforme es un tipo de nado, aquí lo ven, diodontiforme en donde se mueve la aleta de arriba y el balistiforme, perdón, el diodontiforme es que se mueve onduladamente las aletas pectorales, estas de acá, así como, no sé si lo ven por aquí, como este de aquí, hace ondulaciones como una mariposa, y el balistiforme es en donde mueve las aletas pares arriba y abajo, también onduladamente. No sé si lo ven por aquí, pero en una parte más adelante también lo pueden observar en otro GIF. Aquí se ve claramente la ondulación de este pez, ¿no? Y es que esa combinación, subcarangiforme, diodontiforme, balistiforme, nunca había sido identificada previamente. Y sí, no, no solamente es esta especie la que lo hace, es en realidad toda la familia, y no solamente esta familia, sino que hay otro par de familias que he identificado que también lo hacen. Todos de grandes profundidades, por supuesto. Parece que es un rasgo que ha sido, como está relacionado a las profundidades, yo creo que tiene un gran rol, ¿no? Que básicamente este fitness se debe a esto, justamente aquí. Ven la ondulación de este pez, por ejemplo, que se está alejando, que se repita. Es muy interesante verlos como ahí. Y las aletas pectorales, ¿no? Mira, incluso este de aquí está completamente quieto, con una posición de reposo, ¿no? Y sin generar perturbaciones, ¿no? Mire cómo está nada por acá muy cerca. Y hay pequeños animalitos que también están rodeando por ahí. Y no los espanta porque no genera gradientes. Es como un fantasma. Y justamente este nado lo ha desarrollado, hipotetizo, porque se alimenta de ese tipo de camaroncitos que viven enterrados o muy cerca del sedimento. Uno de ellos es Irondelea gigas, que es el animal más profundo que se ha encontrado en la Tierra, ¿no? Hasta el momento, en
en el agujero Deep Challenge de la fosa de las Marianas, el punto más profundo de la Tierra, hasta donde se sabe. Y justamente ese ha sido el método, ¿no? Análisis de imágenes y de videos de fuentes confiables. Y esto ya fue chamba de ingeniería. Modelaron la onda viajera, en este caso de el cuerpo, del movimiento cuerpo-cola, y generaron esta ecuación, que es la ecuación de la onda viajera, que da lugar al movimiento de cada uno de los nodos o los links que vendrían a hacer el soporte o el esqueleto del robot para simular un movimiento de este tipo, ¿no? Más o menos así quedaría esta ecuación en movimiento. Y bueno, poner eso en un robot sí es muy, muy complicado. Ahorita estamos en eso. Estamos tratando de modelar y generar una simulación que sea lo más realista posible, pero bueno, hay muchas formas de hacerlo y ya saben, el tiempo es muy reducido, pero estamos trabajando continuamente en esto y siempre atentos a hacer mejoras en el diseño. Por ejemplo, hace poco, esto es una anécdota, mientras estamos haciendo ese estudio, vimos que había un equipo de China que había desarrollado un robot que decía que también era basado en Pseudo-Liparis y Swagger. Y eso nos interesó muchísimo porque, ¿qué pasó? Se nos adelantaron, ¿no? Porque también decían que era bien inspirado. Y sí, efectivamente, es bien inspirado. No en Pseudoliparis y Swagger, porque en realidad aquí colocan la foto del pez en el que se inspiraron diciendo que es Pseudoliparis y Swagger. Pero no, este es Notoliparis Anton Bruni, que es de la fosa peruano chilena, ¿no? Los lipari están en las grandes fosas del mundo, y ese es uno que está aquí en Sudamérica, justamente. Se equivocaron de especie, pero en fin, ellos se inspiran de la matriz. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un sistema nervioso que está como bastante una morfología que es bastante plana en la cabeza, ¿no? Ellos, por estudios, asumo, comprenden que esto es beneficioso para un robot descentralizar la electrónica en una matriz embebida eh, de silicona. Entonces esto le da la capacidad, una mayor resistencia a las grandes profundidades, ¿no? Para meterlo a 6, 11 kilómetros, ¿no? Que es lo máximo que uno puede exponer a un robot en la Tierra, y lo hacen. Y el robot flapea, en este caso no ondula, ¿no? Flapea eh, o oscila, ¿no? Porque tiene aletas flapeantes, ¿no? Oscilantes, de silicona también, ¿no? Y me interesa mucho su diseño en realidad porque si bien no se mueve como queremos que se mueva nuestro modelo, usa actuadores dieléctricos que son bastante compatibles con la microelectrónica y con la gran presión a la que un robot como este puede estar expuesto, ¿no? Entonces es un diseño bastante innovador que nos gustó y también estamos considerando mucho a implementar en el prototipo materiales como los que se han usado aquí. Justamente esa es la ilustración que ellos colocan, ¿no? Y hacen algo similar a lo que ya habíamos estado haciendo nosotros, sin darnos cuenta, ¿no? Ya luego lo adaptamos, ¿no? A un poco más como para eh, técnico, así como lo hicieron ellos. Nos inspiramos también bastante en ellos una vez que encontramos ese trabajo, sinceramente. Y bueno, ese es como un esquema del pez, ¿no? Sus aletas pares, aletas medias, caudal. Esa es la dorsal y ventral, las medias, ¿no? Estas las aletas pectorales, que son las pares, y la cabeza. Y básicamente aquí tenemos una cápsula principal de donde está el control de energía, sensores, inteligencia, básicamente eso. Y ya la que está conectada pues a las aletas pares, que vendrían a ondular también, y la cola o el sistema de propulsión principal, ¿no? Que vendría también a ser bastante fluido y permitiría
en este movimiento de onda viajera a través de los joints o links, ¿no? Que estarían formando la cola. La idea es que la cola se mueva completamente, ondulatoriamente y también pueda estar recta y que solamente las aletas o las proyecciones que se ven aquí se muevan, la cola recta, pero que los joints se muevan, o las aletas en sí, ¿no? En este caso, lo que vendría a ser el análogo a las aletas dorsal y anal, también se muevan onduladamente, ¿no? Porque es una modalidad de nado que también tiene este pez. La idea es que tenga estas capacidades, es lo que queremos hacer, ¿no? Si no es a nivel de biomimética, a nivel de inspiración, o sea, que mantenga la funcionalidad. Y un posible mecanismo de adherencia, un aparato de adherencia como lo tiene este pez, las aletas ventrales, ¿no? Que están aquí justo debajo de la cabeza en esta especie, han sido modificadas y ahora tienen un aparato, en vez de aletas, un aparato de succión que se ha modificado para poder pegarse a zonas o a sitios sólidos, ¿no? Como una roca o algo así. Y también sería muy útil. Hay muchos avances interesantes en aparatos de adherencia basados en sistemas biológicos. Esto es todo un mundo también. Y bueno, ni hablar de las tecnologías de acceso, de búsqueda de vida, que es todo un mundo en realidad. Aquí tenemos mapeo y localización simultánea, detección de gradientes físico-químicas, metales, elementos, y lo básico es la línea de temperatura, pH, conductividad, lo básico que se toma para hacer ciencias marinas, observación, ¿no? Sensores ópticos, incluso activos que te permitan emitir señales para detectar fluorescencia, por ejemplo, o Raman, cuestiones como eso, hasta microfluídica para analizar líquidos in situ. Incluso se puede hacer algún tipo de match con sensores biológicos hasta el nivel de secuenciamiento de ácidos nucleicos, porque ya hay plataformas como MinION que te permiten hacer, que son básicamente plataformas de detección o de secuenciamiento portátiles. Incluso eh, aquí en este caso sí habría que tener mucho cuidado porque esas tecnologías están basadas en moléculas derivadas de organismos biológicos, en enzimas y cosas por el estilo. Entonces, hay mucho riesgo de contaminar, ¿no? O de error. Y también de introducir este tipo de biomateriales de la Tierra a zonas, en este caso, ¿no? Una misión como esta implicaría llevarlo fuera de la Tierra, a un ambiente pristino. Eh, Esto está mal porque vendría a ser una contaminación hasta irreparable si se puede tratar de enzimas, ¿no? Eh, y bueno, si es a un ambiente como que, no sé, estamos explorando una cueva inexplorada, la Antártida, la cuestión por el estilo, también vendría a ser riesgoso. Es, eso tiene que valorarse bien. Y bueno, no olvidemos la búsqueda bien inteligente. Solamente un micrófono ya nos ayudaría a detectar patrones inteligentes, así como los que se usan para escuchar el canto de las ballenas. Hay un proyecto ahora SETI, no con S, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, ahora es SETI, de cetáceo, ¿no? En donde están tratando de codificar el lenguaje de, si no me equivoco, son cachalotes, uno de los más inteligentes también, y también entran a grandes profundidades para poder hablarles o enviarles mensajes en algún punto. Creo que hay grandes avances al respecto y también se está usando mucho esto de la robótica gentil, que no tiene impacto en el ambiente o que es amigable, ecoamigable, ¿no? Poner un sensor, por ejemplo, que permita detectar audio podría ser muy útil, ¿no? No solamente a nivel de geolocalización y geofísica, sino también a nivel de búsqueda inteligente. ¿Se imaginan escuchar un patrón inteligente en Europa? Sería una locura también. Y bueno, aquí en la Tierra también hay mucho que hacer, no solamente en Europa, como les decía, ¿no? Desde búsqueda inteligente hasta eh, evaluar los efectos del cambio climático en arrecifes de coral, por ejemplo, en bosques de macroalgas, la exploración de las trincheras, los cañones marinos, dorsales marinas, como la dorsal de Atacama, que está aquí en Perú, Chile. Eh,
cuerpos de agua contaminados en continente como lagos, en donde no es recomendable bucear por obvias razones, ¿no? Sanitarias principalmente. Entonces un robot funcionaría muy bien, no solamente para poder observar, ¿no? Y tomar datos, sino también para ver si siguen vivas las cosas, y etcétera. Habría incluso un monitoreo, ¿no? No solamente en zonas de desagües y cosas así, hasta contaminadas por drenajes de minas, o en la Antártida, ¿no? En zonas que son inaccesibles por las extremas condiciones que prevalecen, ¿no? En donde no, es muy difícil que un buzo humano pueda entrar, eh, porque o es muy frío o está muy profundo, ¿no? O incluso en zonas en donde son tan pristinas, tan poco exploradas o tan vírgenes que es mejor o sería mejor la aplicación o contar con una herramienta como esta, ¿no? Que te asegure no impactar con el medio, y tomar datos de forma muy gentil. Eh, Esto ya a futuro, tal vez, ¿no? Una vez que tengamos un concepto ya top. Y bueno, sí. Y por supuesto, para el estudio también de las especies que tenemos, ¿no? Alrededor nuestro, que también nos podrían dar mayores luces a la bioinspiración. No solamente, así como esa especie le ayudó al equipo de China y a mí me ayudó la de la fosa de las Marianas, hay muchísimas otras especies que desconocemos en las profundidades y nos podrían dar alcance sobre cómo mejorar nuestros sistemas de exploración planetaria, específicamente en el agua, pero quién sabe también en la Tierra. Aquí está un esquema minimalista de cómo vendría a ser el- los distintos tipos de movimientos que buscamos desarrollar inicialmente, ¿no? Este vendría a ser el movimiento de análisis que le digo, ¿no? Las aletas pares vendrían a moverse ondulatoriamente, la cola estar plana, mientras que las aletas medianas vendrían a estar ondulando. Un movimiento alternativo, en donde en este caso, en el eje, el pez está ya no así, ¿no? Sino que echado, como si fuera un lenguado, y solamente se mueven las aletas medianas, ¿no? En este caso, todo el movimiento es basado en estas aletas de arriba, que en este caso ya vendrían a cumplir la función de las pares, que es un movimiento alternativo. Digamos que, por redundancia, ¿no? Se malogran, o hay un tema con el control de las pares, podemos tener un movimiento de análisis alternativo en caso de contingencias, y un movimiento de crucero, que es el común, que es en este caso sí es la ondulación de todo el cuerpo, y también la ondulación de las aletas, pero con una configuración diagonal que les permita mayor velocidad, ¿no? Esto para salidas, retornos, etcétera, navegación en general. Y bueno, aquí está el logo del equipo y de la iniciativa en sí. Ya saben que en cualquier momento nos pueden escribir. Este es el equipo. Somos pocos, todos hombres, todos peruanos, casi todos ingenieros excepto yo. Estamos buscando generar alianzas estratégicas, reclutando. Estamos abiertos a nuevas ideas. Hay mucho que hacer, como han visto, y si es que tienen alguna idea o eh, ven que pueden colaborar, o etcétera, siempre estamos dispuestos a escucharlos, ¿verdad? No nos llega mucha gente, así que bienvenidos todos. De momento estamos colaborando hacia académicamente, ¿no? Generando investigación. Justo tenemos un paper pendiente ahorita. Tengo que entrar ahorita porque me van a matar los chicos. Pero sí, de esta manera creo que va avanzando el tema. Y justo ahora David nos está representando en un congreso, un concurso, que es el Perumín. No sé si lo conocen, es una feria minera muy conocida en Perú, en donde incluso creo que ha habido participantes de Bolivia. Eh, Básicamente él ha ganado el concurso Jóvenes con Talento con esta iniciativa, y lo están capacitando ahora para darle una visión más de tipo de gestión de startups, para poder darle un poco más de fuerza al desarrollo de este prototipo y posiblemente destinarlo en algún momento a operaciones de minera. Sería muy interesante que lleguemos a ese punto en la próxima década. Es algo a largo plazo, pero por algo se tiene que comenzar.
Y nada, encantado de presentarles el proyecto, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Bruno, por tu presentación. Felicitarte por el aporte que estás haciendo para el tema de exploración espacial, no solamente en tu país, en Perú, sino también a nivel latinoamericano. No sé si tienes tiempo para unas cuantas preguntas, si es que alguien de los participantes. Por favor. Sí, entonces mira, aquí tenemos una de Juan Carlos Bazán. Dice, en la construcción del robot, ¿consideraron los casos de que aparezca una corriente acuática fuerte? ¿Afectará su movimiento oscilatorio? Justamente, eso es algo muy interesante, que sí me atormenta en las noches. ¿Qué pasa? Que, como demostré, no tenemos distintos tipos de movimiento. El que buscamos desarrollar con prioridad, porque inicialmente vamos a hacer pruebas en la pecera y luego ya en un ambiente como un lago o una cosa así, y no vamos a tener tantas corrientes. Por eso estamos priorizando el movimiento de análisis, que es como lento, tratar de poner el pez y que se mantenga en un solo lugar, ¿no? A través de su movimiento, con corrientes muy pequeñas. Pero cuando lo llevamos al mar o cuando lo llevamos a grandes profundidades, aquí sí es más incertidumbre pura. Ahí sí va a haber corrientes fuertes y cosas por el estilo. Y ahí el diseño va a tener que ser extremadamente avanzado y el movimiento de crucero y de aceleración rápida también tiene que estar muy bien desarrollado. Es un paso que está un poco más lejano, pero sí está dentro de las capacidades que debería tener una sonda como esta. Y por eso también está el otro movimiento de análisis alternativo, que también podría servir mucho en ese tipo de casos, ¿no? Eh, y también está esa alternativa de darle un aparato de succión en alguna parte del robot, cosa que se puede pegar a alguna superficie que encuentre, sea una roca, no sé, una superficie sólida, el hielo incluso, ¿no? Que también podría ser una alternativa temporal hasta que pase la corriente, si es que sucede, ¿no? Pero bueno, es algo que también está como para desarrollar bastante, ¿no? Y tal vez no, tal vez ese tipo de prototipos no sea el más adecuado para una, unas corrientes fuertes, ¿no? Tal vez se requiera otro prototipo con otro diseño un poco más avanzado, mejor adaptado. Entonces, sería cuestión de probarlo. Eso ya va a ser cuando tengamos un prototipo físico y mucho más avanzado como para poder experimentar. Estamos en ello. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta de Karen. ¿Cómo podría el éxito de este robot cambiar nuestra comprensión de los mundos oceánicos en el sistema solar? Ah, claro. Bueno, como os comentaba, ¿no? En este caso, el robot que se planea llevar a Europa o al primer mundo océano que vayamos a tocar, va a tener que estar, es como una muñeca rusa, ¿no? Se lleva una nave espacial, la nave espacial tiene un orbitador, se queda orbitando, se va simplemente, lanza un lander, el lander despliega un cryobot y el cryobot se despliega este es nadador, es lo que se planea. Este nadador entonces va a tener que ser desplegado una vez que se detecte agua líquida, ¿no? El nadador tiene que ser lo más pequeño posible, pero como en la perforación del cryobot se ha generado mucha perturbación en el ambiente, este nadador tiene que alejarse del cryobot para luego retornar, ¿no? Tal vez no, pero alejarse del cryobot y de esta zona perturbada. Una vez que se aleje esa zona perturbada, va a encontrar datos no errados, datos no, datos limpios, digámosle así, ¿no? Es como cuando uno observa aves. La idea es que la ave no sepa que tú estás ahí, porque se altera su comportamiento o se va. Es algo muy similar con la búsqueda de vida, ¿no? La idea es no perturbar el ambiente cuando estamos tomando datos, porque estaríamos tomando datos errados, ¿no? Si yo altero la físico-química del agua en una zona y digo, ah, ok, el pH es tanto, pues no está bien, pues porque yo la perturbé. La idea es encontrar zonas vírgenes. Y justamente, si es que vamos a buscar vida, si es que la vamos a hallar, si es que existe y la vamos a hallar, solamente va a ser de esa manera, evitando que esta vía nos detecte a nosotros primero, en el mejor de los casos, porque si no, o la vamos a matar de manera no intencional, o simplemente va a alterar su comportamiento y evitar que
posiblemente evitar que la podamos detectar. Y en realidad, por las capacidades que se proyectan para una sonda como esta, la idea es hasta poder tomar datos. Dependiendo de los sensores que se lleven, la tecnología que pueda alcanzar ahí, es que nosotros vamos a poder conocer sobre si es que hay vida y si es que, y cómo es esta vida, caracterizarla, ¿no? Si es que es vida como la conocemos, es otra cosa completamente distinta que en la vida nos hubiéramos imaginado. Y una muestra, por ejemplo, tomar una muestra, digamos que es un microbio o algo así, tomar una muestra y llevarla de nuevo a la nodriza y que en el cryobot sea analizada por sensores un poco más avanzados, sería espectacular, ¿no? Eso por ejemplo, nos podría ayudar a saber la composición de su pared celular, su reacción a estímulos, no sé, energía, alimentación. Habría millones de cosas ahí. Un robot como este nos daría esa capacidad. En resumen. Perfecto, gracias Bruno. Acotando a Juan Carlos Bazán, el control se va a realizar por, ok, dice que si el control se va a realizar por control o será automático por inteligencia artificial. ¿Y cómo realizaste las simulaciones? Eso le llamó la atención. Sí, justamente ahorita estamos tratando de hacer simulaciones de dinámica de fluidos. Es un problema porque he visto que hasta se usan supercomputadoras, entonces no estamos en ese nivel todavía. Estamos haciendo simulaciones nada más en movimiento. Eso es con software de diseño que lo hacen los ingenieros. Ahorita no tengo el nombre del software, pero en el paper lo mencionamos. En cualquier momento te lo puedo aclarar o si te interesa mucho el tema, hasta podemos hacer una reunión con los chicos. Em, y sí, de esa parte le estamos intentando dar punche al tema. Me decías, ¿cuál era la pregunta? Perdón, ¿qué software está usando, no? Nada más. Sí, ¿cómo realizaste las simulaciones? Y bueno, ¿el control será automático o por inteligencia artificial? Sí, la idea es que en algún punto, o hasta cierto punto, ¿no? Haya capacidad de decidir o influir en el comportamiento del robot y esto, ¿no? Pero como va, se espera, ¿no? Que se envíe a Europa. Y hay una gran diferencia, hay un gran delay en la comunicación. Entonces, no hay forma de que podamos realmente controlarlo en tiempo real, al menos con la tecnología que se proyecta ahorita. Lo ideal es que sea una IA, que por lo menos pueda tomar sus propias decisiones hasta cierto nivel y si no retornarse a la nave madre hasta que pueda tener instrucciones nuevas. Pero justamente por eso en el prototipo de Schaller, en Swim ya le colocan como algo esencial, ¿no? Inteligencia, que pueda tomar decisiones y ya hay avances al respecto, ya hay robots acuáticos que hacen eso. Y de hecho, solamente para tener un control y navegación autónoma y mantenerse en un ambiente cambiante, con condiciones, por ejemplo, nada más de corriente cambiante, ya necesita cierto nivel de inteligencia artificial. Ya el hecho de explorar y tomar, analizar vida, buscar gradientes, etcétera, es algo más avanzado, ¿no? O el mapeo y, y localización simultánea. También se requiere cierto nivel de IA, pero sí, es esencial que sea autónomo, no es lo que se busca para un robot como este, así de avanzado. Súper, gracias Bruno. ¿Alguien más del grupo tiene alguna pregunta? De todas formas, ¿será que nos puedes dejar tu correo en el chat del Meet, por favor? Para que Sí, claro. cualquier persona que tenga alguna pregunta, etcétera, o quiera contactarse para ser parte del equipo, puede hacerlo a través de correo. Entonces, tener ese acceso directo, ahí está. Adelante, Karen. Hola, Bruno. Quería hacerte una pregunta más, quizás un poco más relacionada con la biología del pez que nos estabas explicando, Ah, genial. que es, quisiera saber cómo es que influyen, bueno, como lo están encontrando dentro de la parte más profunda a la que tenemos acceso en el mar, hay una mayor presión y también hay un cambio de temperatura. ¿Cómo está afectando eso, estas condiciones, digamos, extremas de presión y temperatura en la morfología de este pez o en la fisiología quizás que hace, por un lado, en la morfología que se mueva de esta manera diferente, que no es percibible, y en la fisiología cómo afecta también? No, eso es muy interesante, es una gran pregunta, porque de hecho es lo que también los conceptos de evolución
requieren de ciertas bases. Em, yo llevé un buen curso de evolución, la verdad, no me quejo y en verdad, si no lo hubiera llevado, no sería biólogo. Y yo sé que es muy difícil para muchas personas llevar comprender conceptos básicos de la evolución, o a veces lo que pasa es que hay cosas muy finas que cambian todo, ¿no? Y sí, o sea, las condiciones y la historia evolutiva de un animal, los factores, fenómenos a los que se ha expuesto a lo largo de miles y millones de años de evolución, van a determinar, sí, su morfología, su fisiología, por supuesto. Em, el tema es que hasta dónde, hasta dónde, ¿no? Influye el factor presión, ¿no? Hasta dónde influye el factor em, oscuridad, ¿no? Ausencia de luz, ausencia de recursos. Yo creo que es una mezcla de todo lo que ha hecho que es algo estocástico, ¿no? Que este pez sea así ahora, en 2024. Em, es muy interesante, mira, yo sé que le han hecho un análisis de tejidos, pero ¿qué pasa? Que cuando uno saca de las grandes profundidades un animal a la atmósfera 1, o a la atmósfera a la que nosotros vivimos, es como si la presión en sí cambia, entonces las moléculas, por ese tirón, pues, neutralizan las proteínas, ¿no? Hay cambios también por la radiación a nivel de atmósfera terrestre, ¿no? De la superficie, que no reciben allá, el UV principalmente, ¿no? Entonces, el hecho nada más de tú sacar una muestra de un pez de grande profundidad y analizarla en el laboratorio, todo el tramo que ha pasado, los factores que han influido, tú estás analizando una cosa completamente distinta. Entonces, por eso es muy difícil estudiar la fisiología y morfología de estos peces, porque una vez que ya está muerto y lo has traído a la superficie, estás estudiando otra cosa. Ha cambiado, ¿no? A nivel molecular incluso. Pero por lo que se ha estudiado, por lo que tenemos, ¿no? O conocemos, se sabe que este pez tiene un tejido gelatinoso en muchas partes del cuerpo. Este tejido gelatinoso está formado por proteínas y unas sales o buffers que están entre las proteínas que justamente le permiten esa estabilidad frente a las grandes presiones. Hay varios estudios de eso, es muy interesante. También hay estudios de sus ojos y varias células que sirven de sensores, ¿no? Esta gelatinosidad, este tejido blando, también influye mucho, ¿no? En este movimiento ondulatorio eh, que este pez exhibe en las aletas pectorales y en la cola, ¿no? En todo el cuerpo en sí. Y, y no, en verdad hay mucho que estudiar todavía con este pez. Sobre su fisiología, precisamente, sí se sabe muy poco. En realidad, sé que su alimentación justamente está muy relacionada a estas especies que viven en el sedimento o muy cercanas al sedimento, ¿no? Y de ahí sale esta hipótesis de que el nado justamente está muy relacionado o promueve fitness en un ambiente como este, ¿no? En completa oscuridad y que solamente este pez, su percepción se basa en justamente estos sensores que tiene integrados, ¿no? Porque los ojos tampoco es que les sean de mucha utilidad, que digamos. Em, pero sí, es que, como digo, es muy difícil estudiar y casi todas son inferencias que tenemos indirectamente a través de análisis de tejidos, de peces muertos que han sido ya totalmente degradados, ¿no? De su forma original. Estudiarlos in situ es muy complicado aún. Lo máximo que podemos tener son imágenes y videos. De ahí a tomar una muestra y analizarla in situ a 11 kilómetros, a 9 kilómetros, solamente a 1 kilómetro ya es una odisea. Se requeriría equipamiento de microcirugía, entonces sí, sería, yo creo que muy difícil, no sé si valdría la pena. Pero sí, hay mucho que conocer todavía sobre esta especie, es que es difícil estudiarlo. El estudio a ese nivel de los peces de profundidad, de cualquier animal en realidad, de extremo, de las grandes profundidades, tiene estas complicaciones, ¿no? Que
traerlo al laboratorio ya significa que está estudiando algo que no es lo original. Súper, Bruno. Te agradezco tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, podemos estar cerrando la charla científica mensual de la Red Boliviana de Ciencias Planetarias. Antes de culminar, Bruno, quisiera que nos puedas dar algunas palabras de motivación para las personas que están presentes en la reunión y que también van a ver el video en nuestro canal de YouTube, para motivarlos y que, bueno, puedan continuar los pasos en las ciencias planetarias y en la exploración espacial. Claro, me encantaría. Eh, bueno, no sé, en realidad es complicado estar en este rubro a tiempo completo. Yo creo que casi todos tenemos este interés por las ciencias planetarias y la astrobiología o la astronomía como un eh, side research o como algo adicional a lo que hacemos, ¿no? Porque hasta, al menos en Perú, es muy difícil sobrevivir en base a eso, a no ser que seas un académico a tiempo completo, doctor. Y no, yo todavía no estoy a ese nivel. Yo he hecho, entré a la Sociedad Científica de Astrobiología aquí en Perú, a SCAP, y ahí gané cierto conocimiento. Luego participé en eventos, me capacité un poco, ¿no? Y luego ya después de mucho, ¿no? Tuve esta oportunidad a partir de contactos de poder generar una contribución. Y tampoco fue algo que haya sido muy fácil, que digamos, ¿no? Porque nadie me pagaba por hacerlo. Era algo completamente académico, ¿no? Entonces, y bueno, era más como una especie de hobby, o ni siquiera hobby, ¿no? Es más como una vocación. Pero seguirla me llevó, eh, me fue bien al seguirla, creo yo. Hasta ahora continuamos con el proyecto. Hasta ahora me invitan a hacer presentaciones con gente linda, como ustedes, con gente muy apasionada. Eh, Puedo viajar, así conocí a Nicole. Eh, Después también pude ir a París. No hubiera sido posible sin este proyecto. La universidad me ayudó con el viaje y con esas cosas. Entonces, a veces, por más difícil que sea un trabajo, si es que te llena y sientes que es tu vocación, yo creo que tarde o temprano vas a tener un retorno. Siempre va a haber algo que te compense el esfuerzo. Y más si es una contribución científica, porque la ciencia es para todos y es eterna. Yo sé que tal vez este paper como que no está en open access y no es fácil de acceder, ¿no? Pero sé que va a estar en internet y cuando quieran me lo van a poder pedir. Entonces va a estar por ahí circulando en internet hasta que el internet ya no exista. Y es un sueño mío de que aquí a 100 o 300 años por ahí me citen, ¿no? Sería increíble. Pero nada, recuerden eso, que la ciencia es eterna, ¿no? Y es algo muy bonito, si es una carrera científica o ingenieril, específicamente ingeniería con ese desarrollo, es enorme y te puede llevar muy lejos también, especialmente en el área espacial. Y nada, les recomiendo también que si es que están en ciencias planetarias, astrobiología, busquen como sea ir a algún IAC. International Astronomical Congress es enorme. A mí me cambió la perspectiva totalmente. Yo iba como un investigador a presentar mi paper por la universidad y esto y lo otro, pero no, yo era una hormiga ahí. La gente allá va a hacer negocios de los grandes, a vender un lander, vender un satélite, vender un servicio, inteligencias artificiales, robots, es una locura. Es un mundo que aquí, o sea, nada que ver. Es otro planeta. De verdad, recomendadísimo. Busquen ir, como sea. Especialmente si están en ingeniería, ese tipo de cosas, o los negocios. A mí me cambió la perspectiva. Y nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer conectar con colegas latinoamericanos, astrobiológicos. Un gustazo. Súper, Bruno, un gusto también para nosotros tenerte aquí presente y bueno, te deseamos todos los éxitos en tus proyectos y siempre hacia adelante. Con esto damos por concluida la charla científica mensual del mes de junio y los esperamos para la próxima en el mes de julio con exploración espacial a cargo de Victoria Carter.
Entonces, estaremos haciendo las publicaciones respectivas en nuestras redes sociales. Gracias a todos y bueno, buen fin de semana.